Muy bien, amigos, seguimos haciendo brujos y científicos. Vamos a tomarnos estos ratitos, estos minutos para charlar, para compartir algunas ideas que se nos vienen, que en realidad venimos acumulando en estas últimas semanas y que a mí me preocupan realmente. Amigos, en la profesión nuestra, en el periodismo, estamos en constante contacto con la información. Es básicamente nuestra materia prima y además es un poco nuestro antídoto y enfermedad al mismo tiempo. Es lo que nos obsesiona y a su vez es lo que nos deprime, pero a su vez es lo que nos motiva a seguir, que es nuestro trabajo como trabajadores de prensa. Bueno, en este caso han sido semanas muy complicadas y yo decía que verdaderamente como sociedad, en Mar del Plata en particular, pero en general, estamos en el fondo de la olla. Estamos viendo el fondo de olla de una sociedad realmente rota por todos lados, y esa información que llega son cada vez peores los datos que nos confirman que estamos rascando del fondo de la olla. Pensaba, amigos, en este repaso de algunas cosas en las últimas, estas 2 semanas que no estuvimos al aire, todo lo que pasó en Ceuta realmente fue desolador, la imagen de gente volcándose al mar para pasar, las discusiones políticas alrededor, pero en el medio gente que perdía la vida por intentar llegar a ese enclave español dentro de África. Y cada vez que aparece una noticia es la punta de un iceberg que sabemos qué es lo que va a suceder después, que son los enfrentamientos de una política gastada o una política que representa ese fondo de la olla, donde automáticamente sabemos que van a aparecer los sectores de un lado y del otro, minimizando lo que sucede o exagerándolo, según a quién le corresponda, pero nosotros no dejamos de ver la imagen desoladora de la llegada de miles y miles de personas y ese deseo permanente de tanta gente de intentar llegar a Europa. Pero rápidamente hay que pasar de página, porque en nuestra ciudad estamos realmente rascando el fondo de la olla. El asesinato de Maylen Antonich fue desolador. Para los que cubrimos esas noticias, ese minuto a minuto, es desolador. Ese es el verbo, amigos. Porque veíamos no solamente la crueldad con la que la asesinan, sino la necesidad de tanta gente de ir a una entrevista de trabajo por Facebook, ante la necesidad urgente de darle de comer a sus 2 hijas. El atroz crimen, ese asesinato, ese femicidio, que se suma una larguísima lista, pero que además en este caso encuentra a la familia de Maylen saliendo a buscarla, que la tiene que encontrar. Pensaba en el caso de Claudia Repeto en 2020, donde su familia también la tiene que encontrar, ante la falta de respuesta de una comisaría que no sale a ayudar a buscarla como debería hacerlo, y vemos que es la misma comisaría. Cuando aparece el video de la cámara de seguridad de cómo no le tomaban la denuncia, a todos nos vino la imagen de esa misma comisaría que en marzo no le quiso tomar la denuncia a una mujer y la golpearon. No sé si ustedes se acuerdan, amigos. En el medio aparece la noticia del asesinato del ferretero. En el medio aparece la noticia del asesinato del conductor de Uber. En el medio el presidente Milei aparece diciendo que el consumo está en su pico histórico. Y nosotros decimos, ¿cómo puede estar en pico histórico si estamos viendo que sale una chica a buscar una entrevista de trabajo desesperada por Facebook y termina como termina? En el medio vemos la noticia de una mujer golpeada en un geriátrico. Y empezamos a pensar que este fondo de la olla en el que estamos rascando realmente empieza a llegar a límites de lo tolerable. En el medio nos mandan amigos notas que nos reíamos, decíamos, esto ya califica como nota de color, pero aparece una manada de ciervos en Sierra de los Padres y nos parece todo dentro de la misma locura en la que estamos, y nos dicen que la Antártida registró la temperatura más baja del planeta en 14 años, y de repente nos acordamos que tenemos que estar pensando en nuestra tierra, porque se viene la votación de la ley de tierras, mientras estamos conteniendo, tapando agujeros con los dedos, amigos, porque entra agua por todos lados. Viene la noticia de la Unión de Kiosqueros que dice que cerraron 41.000 kioscos desde diciembre de 2023 hasta hoy. Y el presidente que me vuelve a aparecer diciendo que estamos en pico histórico de consumo con locales que están cerrando. Y en el medio de la discusión de la ley de tierras aparece una senadora que con una trayectoria probada de sus ideas y de su defensa de las causas del pueblo, aparece pidiendo clemencia por un embarazo de riesgo a esta altura del partido. Y la clemencia que pide es porque quiere seguir trabajando, a pesar de tener un embarazo de riesgo, quiere seguir trabajando porque quiere defender estas causas
como siempre lo ha hecho, y se encuentra con este delirio de una Argentina que no se puede votar de manera remota. Un senador no puede votar de forma remota. En la Argentina, en nuestra Argentina federal, que nos enorgullece lo gigante que es esta Argentina, bueno, no podemos resolver algo que ya se había resuelto, amigos, porque en 2020 se había sesionado con toda tranquilidad, de manera remota. Pero lo peor no es esta senadora que pide, che, déjenme trabajar de manera remota porque el médico me dice que no puedo viajar más de 1000 kilómetros, que más de 1000 kilómetros en la Argentina es toda la Argentina, salvo que usted sea, bueno, y acá ven la discusión, porteño centrista y crea que todo sucede en la capital federal. Bueno, y empiezan a aparecer estos bombardeos de la política especulando si le va a dar la autorización o no para que pueda sesionar porque le sirve en este poroteo de los votos. Y del otro lado aparece gente diciendo, che, lo tendrías que haber pensado antes porque sos senador y la causa es importante. Claro que es importante la causa, pero ¿dónde estamos poniendo nuestras prioridades? En el medio, en esa especie de apagón de ideas que tenemos, lo quería calificar así como apagón de ideas, pero pensaba, bueno, no es una metáfora tan metafórica, si se me permite, sino es una realidad aquí en Mar del Plata, con este apagón del Polideportivo y del Minela, donde de repente todo lo que dijimos que iba a pasar termina pasando. Amigos, es realmente agotador. Pensaba, como cierre de este repaso de cosas que han sucedido, estamos rascando del fondo de la olla y necesitamos un liderazgo. A ver, yo entiendo que a veces puede llevar a pensar en personalismos y tal vez sea esa la respuesta o no, no lo sé. Lo que digo es que los liderazgos a veces pueden ser colectivos, a veces pueden ser más personalistas, pero en épocas de este apagón que estamos en la absoluta oscuridad de ideas y de definiciones y la realidad nos empieza a comer los pies, y nos empieza a poner cara a cara con las peores atrocidades en este fondo de la olla en el que estamos rascando. Necesitamos liderazgos que nos propongan con sinceridad, con creatividad y con mucho ingenio, pero además con realismo, nos propongan una vida que dé gusto y no una vida que valga la pena. Ya estamos cansados de pensar en una vida que apenas valga la pena. Porque en el medio surgen movilizaciones para pedir seguridad y la verdad que estoy de acuerdo, amigos, porque la situación es realmente insostenible. Y la renuncia, que ahora ha salido la noticia hoy, hace un ratito nada más, de la renuncia del jefe de la departamental, y eso probablemente no solucione nada, porque estamos hablando de problemas mucho más graves. Necesitamos liderazgos que nos inviten a pensar realmente en una vida que dé gusto y no en una vida que valga la pena. Porque, amigos, lo que termina pasando entonces es que en el fondo de la olla en el que estamos y que seguimos rascando, lo que va a pasar es que nada va a cambiar y vamos a terminar comiéndonos el teflón.